muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, buen ditache, gente hermosa. Bienvenidas a un nuevo episodio de La vida y el dinero, un podcast donde hablamos sobre distintas formas de administrar nuestro dinero y recursos para poder cumplir con cada uno de nuestros objetivos. Lo hacemos a través de tips, historias, consejos, invitados, invitadas, todo con el propósito de ser cada día más felices. Y en el episodio de hoy tengo una invitada de todo este bello mundo, en especialmente de es Sudamérica, pero más yendo para el lado de Centroamérica. Estoy hablando de una querida señorita llamada Elizabeth Sánchez, colombiana, que la conocí a través de una charla TED que escuché, que la verdad disfruté mucho porque combinó algo que amo, las finanzas personales, con algo que estoy empezando también a amar poco a poco, que es todo el mundo de mindfulness. Y la verdad me gustó muchísimo cómo encaró, cómo está en este bello camino de las finanzas con otro punto de vista. Y la contacté, dijo que sí y accedió a grabar este bello episodio. Así que bienvenida, Eli, ¿cómo estás? Hola, mil gracias por esta invitación. Yo por aquí bien, pasando frío en Bogotá. ¿Tú qué tal? Bien, acá la verdad que estamos igual por Buenos Aires, hay fresco, hay algunos días que está queriendo asomar una primavera, pero todavía estamos en pleno invierno, así que también abrigaditos para poder grabar este podcast. Y quiero arrancar preguntándote un poco de esto de cómo nació la Mindfulness Finance. Súper, pues Mindful Finance nace como en dos momentos. Yo soy financiera de profesión, yo estudié en México y allá empecé mi carrera y trabajé para finanzas corporativas muchos años, pero yo tengo muy presente que cuando me hicieron como la oferta de salario, que yo hasta ese momento había sido, digamos, mantenida, orgullosamente mantenida por mis papás. Fue la primera vez que ya iba a tener como mi plata y dije, uff, esto es un buen salario y ¿qué voy a hacer con esta plata? Y fue la primera vez como que hice clic de, mierda, creo que en la clase de finanzas personales me dormí porque aunque sé lo básico, ¿no? Hay que ahorrar, hay que invertir, no te puedes gastar todo, no te puedes endeudar a la loca, no necesariamente sabía realmente cuánto debería estar ahorrando o cómo invertir, por más de que yo siendo financiera igual entendía cómo funcionaban las acciones y tal. Pero entonces ahí a mí me dio como mucha vergüenza porque yo dije, seguramente soy la única pendeja pues que no tiene ni idea qué hacer con sus finanzas. Y entonces yo empecé a comer calladita y empecé a buscar como tips y cosas. Y yo siento pues que venimos como de una generación que buscaba las respuestas en YouTube, ¿no? Como que yo me imaginé que yo iba a abrir YouTube y me iba a salir un video que decía, así tienes que manejar tus finanzas. Y al contrario, encontré muy pocas cosas. Yo les estoy hablando que esto fue hace, ¿cuánto? Fue hace 10 años más o menos. Y, y nada, bueno, como que empecé a mirar y había tips que se contradecían entre sí, había gente que te decía, no, primero tienes que comprar una casa y otros te decían, no, 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 primero es importante que salgas de deudas o saca una tarjeta de crédito. Y también había mucha de esta energía como, pues muy gringa de haz plata y lo único que importa es la plata y retírate millonario y como que yo decía, no, es que no conecto nada con esto, pero bueno, ahí fui intentando cosas, algunas cosas aprendí, otras las puse a prueba y las mejoré, otras directamente la cagué, entonces así fui eh, como muy calladita igual porque, ¿no? Como yo era la única que no sabía nada en el mundo de finanzas personales, hasta que después como de 5 años que yo ya tenía mis finanzas más como más tranqui y como sentía mucho control sobre ellas y ya había empezado a invertir y tal, me empecé a dar cuenta que la gente con la que yo trabajaba, que también tenía buenos salarios, de repente empezó a preguntarme cosas, ¿no? Como, Eli, ¿cómo es eso que tú no tienes deuda en tarjeta de crédito? ¿O cómo haces para que te alcance a viajar? ¿O no, qué es esta vaina del presupuesto? Entonces ahí yo me di cuenta que no era la única. Y entonces los empecé como a ayudar por los laditos y ahí se empieza a abrir como todo este mundo de, puta, la verdad es que sí, o sea, la plata es la única cosa que nosotros usamos todos los días y nadie nos dijo cómo, ¿no? Algunos de nuestros papás tal vez nos dieron con las herramientas que ellos tenían en su momento, nos dieron ahí por ahí unas luces, otras cosas las aprendemos a los golpes,
pero lo que yo siempre digo es que es como si nos soltaran un avión y nos dijeran, dale, manéjalo. Y entonces uno queda ahí sintiéndose como una bola, ¿no? Como un huevón, como decimos en Colombia, porque simplemente no sabes. Y entonces ahí nacieron como la parte de finanzas, ¿no? Hasta ese momento era simplemente algo que yo sentía que hacía bien, pero yo seguía con mi trabajo corporativo y pues ayudándole a la gente, como a mis amigos, pues que me pedían. Pero en eso, a mí me trasladan de mi trabajo, de hecho me trasladan a Buenos Aires y allá viví 2 años, eso fue en el 2015. Eh, y entonces ahí me trasladan y en medio como del cambio y que me pusieron, ¿no? La clásica historia corporativa de, lo estás haciendo muy bien, felicidades, toma más trabajo. Entonces yo estaba ya, puta, sobrepasada, o sea, sobrepasada, sobre revolucionada, todo, y me dio una depresión súper fuerte. Y entonces en eso, cuando empiezo terapia, la terapeuta me dice, Eli, ¿por qué no intentamos el mindfulness? Como para que te, ¿no? Como que te despegues un poquito como de tus pensamientos, veamos las cosas con un poquito más de perspectiva y tal. Yo en ese momento hubiera, o sea, si ella me hubiera dicho, no sé, toma vinagre con aceite de oliva todos los días, yo igual me lo hubiera tomado, ¿no? Como que yo estaba dispuesta a darlo todo. Y entonces ya empiezo un poco pues a involucrarme en el mindfulness y en la meditación y tal, y me doy cuenta que es una forma de ver la vida, ¿no? Es como con más perspectiva, con menos juicios, dándome cuenta que no todo lo que pienso es real y que a veces uno simplemente piensa estupideces y no es lo que uno es, ¿no? Como en esencia y tal. Y me empecé a dar cuenta que había muchas como variantes, ¿no? Entonces había mindful eating, cómo hacer ejercicio de forma mindful, cómo tener conversaciones de forma mindful. Y yo dije, Mindful Finance, esto es lo que yo necesito para mi vida, como yo quiero aprender ese tipo de finanzas. Y fue la primera vez que busqué en Google algo y no me apareció nada. Y al principio fue como un shock porque yo dije, uff, qué fuerte que, que las finanzas que tienen que ver con todos los aspectos de tu vida, porque a mí me encanta siempre hacer esta pregunta y es, no importa qué tan espiritual, qué tan trascendental, que cualquier cosa sea la decisión de vida que tú tomes, va a tener un impacto en tus finanzas. Si decides vivir en pareja o no, si decides adoptar o tener hijos, si compras el perro o adoptas, si eres emprendedor o tienes un trabajo fijo, si migras de país, todo tiene que ver con tus finanzas. Y no que la plata sea lo más importante, pero es como muy transversal a todo lo que vivimos. Entonces yo dije, qué loco que esto que es tan relevante para nuestra vida esté tan desconectado de la conciencia, ¿no? Como sin meternos en la parte como espiritual, pero de la conciencia. No le estamos metiendo mente como a cómo estamos llevando las finanzas. Y ahí yo tuve como un aha moment de, puta, tal vez esta es la raíz de todos nuestros problemas, ¿no? Tal vez por eso a veces creemos que la plata es mala o que si tienes mucha plata eres una persona de mierda o que si me importa la plata entonces soy súper materialista o sí, como todas estas historias que nos hacemos en la cabeza. Y entonces ahí como que decido, dije, bueno, si ya no lo encontré, pues entonces me toca hacerlo a mí, no sé exactamente cómo, pero ahí vamos. Y a eso me he dedicado los últimos 5 años ya. Tuve un año como tras bambalinas, como preparando todo y como generando realmente como la metodología y tal. Pero bueno, esto es Mindful Finance, somos la única plataforma en Latinoamérica de combinar mindfulness y finanzas. Y yo lo que le apuesto es a cambiar el mundo y sé que no lo puedo hacer sola, entonces por eso engaño a todas las personas para que lo puedan hacer conmigo mientras aprenden de finanzas. Y es un poco eso, pues como devolvernos este poder que tienen las decisiones financieras, que tienen mucho impacto, obviamente en nuestra vida personal, pero también pues en la vida como más social, en nuestras pequeñas comunidades, en nuestros países, pues y al final en todo el mundo. Bueno, relacionarse con el dinero y relacionarse con las personas son dos cosas que hacemos constantemente y que ninguna de las dos cosas nos enseñan y que está bueno, siempre digo que siempre es hermoso ver personas que enseñen finanzas personales porque mientras más personas haya, ojalá en algún momento haya más personas que enseñen
que la cantidad de personas que en realidad no necesitan, pero hoy en día la verdad que falta un montón de aprendizaje en torno a las finanzas personales y es hermoso que pueda haber distintos aspectos, distintas visiones para encarar eso que es el manejo del dinero, algo que hacemos todos los días de nuestra vida. Y este enfoque que le das con el mindfulness, la verdad que es algo que está muy, muy novedoso, que está bueno y que me gustaría también entrar un poco más de, bueno, y tal vez alguien que está escuchando esta palabra por primera vez o por segunda o la escuchó por ahí, pero no sabe bien qué significa, el poder profundizar un poco sobre qué es el mindfulness. Súper, pues esto nace, digamos, con el budismo y digamos, con el budismo y con el zen, y es como esta capacidad que tenemos todos de estar presentes y de estar conscientes. Entonces, una de las cosas que nos pasa, ¿no? Al tener como nuestros cerebros súper evolucionados, es que tenemos capacidad creativa que un poco está relacionada con el futuro, y entonces es fácil que nosotros podamos imaginarnos cosas, y también pues tenemos memoria que está relacionada con el pasado. El real problema es que el 90% del tiempo, o ¿no? como el 99% del tiempo, o estamos pensando en el futuro, preocupados, qué va a pasar, o pues igual, pues no ser preocupaciones, puede ser algo como cool de imaginar, pero todo el tiempo estamos pensando en el futuro, o estamos anclados en el pasado, puta, ¿por qué hice esto? O, mira, esto que me gustó tanto, y muy pocas veces estamos en el presente. Y si nos ponemos un poquito trascendentales, pues el presente es lo único que tenemos, ¿no? Es como la realidad. El resto son mundos paralelos que nos estamos creando en nuestra cabeza, ya sea recordando o imaginando y pues yéndonos al futuro. Y entonces, digamos, los budistas y los que practican meditación zen, un poco ellos han determinado que la forma de estar bien, como en general, pues como tener un bienestar real, es estando profundamente en el presente. Y eso ellos lo lograron por medio de la meditación. Pero hay un tipo que se llama Jon Kabat-Zinn, que le empezó como a llamar mucho la atención todas estas como teorías que tenían pues estas personas como más espirituales, y viajó y se dio cuenta que era como un estilo de vida, o sea, que si le quitaban la espiritualidad y la parte como religiosa, la herramienta era muy poderosa, y él fue el que la trajo como a Occidente, y empezaron a hacer un montón de estudios de resonancias magnéticas y tal, y se dieron cuenta que por medio de estas prácticas como meditativas y de poder estar anclados como en el presente, el cerebro funcionaba mejor, había más como sinapsis, las personas tenían una reducción del estrés, pero así abismal, de la ansiedad. Y entonces ya el mindfulness como que digamos, se separa, ¿no? Como aunque nació del budismo y tal, se separa ya de la parte como religiosa, y es una herramienta pues ya un poquito más occidentalizada, y se puede cultivar de muchas maneras, ¿no? Digamos, uno siempre empieza como por medio de la meditación, pero el chiste es estar presente, ¿no? Si tú estás, por ejemplo, muchas veces nos pasa que, no sé, nos montamos al auto y vamos manejando hacia la casa, y de repente llegamos a la casa y fue como, puta, nos dimos cuenta que estábamos en otra totalmente, ¿no? Como ni cuál calle agarramos, ni si nos pasamos el semáforo en rojo, ¿no? O estamos viendo, no sé, Netflix y nos ponemos ¿no? Abrimos un paquete de algo, ¿no? Un alfajor, lo que sea, y de repente se acabó el alfajor y fue como se lo robó el perro, me lo comí, ¿qué pasó? Y muchas veces estamos así. Entonces, cuando nosotros logramos estar en el presente, pues logramos ver que nuestros pensamientos no somos nosotros. Y esto a veces, a mí al principio esto me generaba como un montón como de conflicto, porque es como así que lo que yo pienso no es real, ¿no? Como que, y la verdad es que el cerebro, así, o sea, así como el corazón late y nosotros no podemos controlar el latido, pues el cerebro piensa y genera pensamientos, pero a veces se va a sitios que no son útiles para nosotros. Y entonces que nosotros podamos volver a tener como un poquito más de agencia sobre lo que pensamos o poderlos observar. Y entonces, por ejemplo, cuando estés sintiendo rabia, no es como que puta la rabia y te llenes de rabia y ya, sino es como, ya va, estoy sintiendo rabia, incluso dónde la estoy sintiendo, como en qué parte del cuerpo y qué me está pasando y qué me dan ganas de hacer. Y eso lo que va generando es como un espacio entre acción y reacción. Entonces me pasan, o no es que me pasan cosas, y entonces soy yo la que decido cómo reacciono, en vez de estar todo el tiempo como, ¿no? Como ahí reactivo de alguien me dijo y me lo tomo súper personal y voy y, ¿no? Y como broncas y tal.
Y entonces un poco se basa en eso, pero luego se dieron cuenta que pues el mindfulness se lo puedes aplicar a todo. Entonces, si estás comiendo, estás comiendo. Y si estás viendo televisión y no estás pensando en los pendientes, porque sí, como por más de que yo esté pensando en mis pendientes, no me estoy ocupando de los pendientes, entonces tampoco es que estoy haciendo nada, solamente me estoy dando mala vida y un poco como porque sí. Sorry que este tema me apasionó un montón y me alargó en las respuestas. Sí, y la verdad que con respecto a eso que mencionabas, de que normalmente nuestra cabeza o está en el pasado o está en el futuro, pero muy pocas veces está en el presente. Yo, si bien lo tengo en mente eso y es algo que lo he escuchado en más de una ocasión, me pasó hace un par de semanas de que sufrí un robo de forma muy violenta, donde se llevaron plata, documentos y demás. Y durante estas semanas, la verdad que el momento del robo lo reviví un montón de veces y me estuve encontrando con ese momento en particular y pensando, pero si tal vez me movía o si tal vez hacía otra cosa y si tal vez hacía esto y si tal vez... Y cuando entraba en razón de eso, decía, ¿por qué estoy pensando en esto? Y lo cancelaba y trataba de decidir con lo que estaba haciendo en ese momento. O de repente me ponía a pensar de, uy, tengo que ir a sacar otra vez documento, otra vez a sacar el registro, tengo que ir a pedir otra cédula del auto. Y el empezar a ser consciente de que, si bien lo empezaba a hacer, también era consciente de, uy, estoy haciendo esto que la verdad no me va a llevar a nada, vuelvo a lo que estoy, pero es impresionante cómo estamos siempre pensando en ese futuro o en ese pasado y que la meditación, por lo menos en mi caso, es algo que me sirve también para poder centrarme en el presente, que es algo que me cuesta un montón. Tengo el hábito de hacerlo todos los días, que algunas que otras veces se pasa de día, pero trato de hacerlo constantemente y que tampoco tengo un mecanismo en particular, o sea, no tengo un podcast o una página o un lugar donde lo siga y haga siempre ese, lo cual algunas personas sé que lo hacen y les sirve. Yo quiero que me sirva, todavía no encontré tal vez ese lugar, así que escucho cualquier tipo de recomendación al respecto sobre meditaciones para ver si también, o por lo menos descubro uno nuevo para sumar en el popurrí de meditaciones que hago, o tal vez encuentro ese que digo, perfecto, me quedo acá. Pues mira que, bueno, lamento mucho lo que te pasó porque eso sí es súper traumático que a uno lo roben así y pasa mucho. Em, y sí, es también como esta experiencia que tú nos acabas de contar, cuando uno no está consciente, pues probablemente, no, como tú ahorita por las herramientas que tienes, es como, no, ya va, ¿de qué me sirve pensar esto? Y puedes decidir cómo cambiar otra cosa o reconocerlo y decir, bueno, hoy quiero darle vueltas al tema, a ver hasta dónde me lleva la cabeza, hoy no quiero, hoy esto me va a servir para tal y tal. Pero cuando no estamos conscientes, ni siquiera tenemos esa oportunidad de parar y decir, a ver, ¿qué mierda estoy pensando? ¿No? Como que, ¿para qué me sirve esta vaina? Entonces, 100%. Yo empecé con un curso que se llama el MBSR, que es un programa de 8 semanas que es para reducción, esas son las siglas de que es un programa de pues un programa basado en meditación mindfulness para reducir estrés y ansiedad. Aquí cuña no pagada, yo de hecho lo hice en Argentina con la Sociedad de Mindfulness de Argentina. Súper, súper bueno. A mí me encantó y sobre todo cuando uno no tiene idea de nada, que te lleven de la mano es muy valioso, muy, muy valioso. Entonces a mí ese me gustó mucho. Y de ahí yo seguí meditando con una aplicación que se llama Headspace. Esa aplicación tiene 10 días gratuitos. De hecho, si se meten, ellos tienen un podcast. Si se meten por medio del podcast, van a encontrar un link que les da un mes gratis. El año creo que está como en $94 y a mí me encanta porque te llevan, tiene como munditos. Entonces está muy bien como estructurado y entonces te lleva como desde los básicos y así, luego tiene mundos especializados, entonces para la ansiedad y tiene de todo para las personas en embarazo, si tuviste, no sé, como ruptura de corazón, si estás muy estresado en el trabajo, etcétera, etcétera. Entonces a mí me gusta mucho y son meditaciones de 10 15 minutos, están en todo, pues no en todos los idiomas, pero sí están en español, en inglés, en un montón otros de idiomas. Y a mí, la verdad que esa es la que más me ha gustado. Sé también que hay otra, nunca la he probado, pero mis alumnos casi siempre la recomiendan y se llama Calm, como de calma.
y esa también tiene varias en español. eh, y al final, pues yo creo que cada uno tiene que ir encontrando como sus cosas. Tampoco es que hay mucha ciencia detrás de la meditación. La meditación simplemente es estar ahí, como ocupado en tu respiración y tratar. Nunca podemos estar sin pensamientos. Eso es como pedirle al corazón que deje de latir, ¿no? Sí, o sea, estamos ni en coma, dejamos de pensar, ¿sabes? Como, pues no es que la mente quede en blanco, sino es que nosotros no estemos tan involucrados con el pensamiento, como que no estemos fusionados con el pensamiento, sino que cada vez los podamos como observar, como si pasaran nubes en el cielo, ¿no? Es como que, ay, ahí va un recuerdo, ay, ahí va un pensamiento de mierda, ay, ahí va mi ex, ¿no? Entonces como que ya todo lo ves con un poquito más de perspectiva. Pero sí, y tampoco, o sea, a ver, yo llevo 7 años meditando y hay muchos días en que, no sé, tengo la ansiedad súper alta, que pasó algo y todo el día estoy como un pensamiento ahí rumiante, rumiante, rumiante. Al final yo creo que es una práctica que dura toda la vida, que no estamos buscando el perfeccionismo, no quiero llegar a ser, no, una iluminada, pues que está, no, pero por lo menos que cuando me pasen esas cosas, tener en mi cajita de herramientas esto que diga, ah, ok, puedo decidir esto, o esto me está sirviendo y esto no y pues vivir como mejor. Bien, una que mencionaste, la de Headspace, que puede ser que haya visto algo en Netflix también de... Ah, sí, pues esto es súper interesante porque el tipo que la creó, él es monje budista, él es británico y él se convirtió en monje budista y en medio como de su trayectoria dijo, todo lo que estoy aprendiendo aquí le serviría tanto a la gente allá afuera, ¿qué mierda estoy haciendo yo aquí encerrado no, pues sí, como en la mitad de la montaña? Y él dijo, no, yo le tengo que llevar estas herramientas a la gente. Y entonces se juntó con un diseñador y empezaron a crear el app y ya el app debe tener por ahí más de 10 años. De hecho, él como que acaba de separarse del app y ya como que dejó las bases sólidas para que ya la app siguiera y él ya no está como tan involucrado, pero uy, en verdad que es una maravillosa. Y no tiene nada que ver con religión, así que cualquier religión que ustedes practiquen o si no practican ninguna, es totalmente como sectaria en ese sentido. Buenísimo. Y justamente también mencionaste de que está ahí un podcast y volviendo a la parte financiera y a lo que a vos respecta, sé que hay un proyecto también para poder armar y hacer tu podcast. ¿En qué va eso? Pues yo empecé full con Instagram, ¿no? Hace como 4 años y de ahí empecé a hacer unos espacios que se llaman Pinta y Plata. En Panamá, que era donde yo vivía en ese momento, a la cerveza le dicen pinta, pues que es como la medida una medida como ahí medio tradicional de la cerveza. Y yo me di cuenta que las finanzas, pues uno siempre, ¿no? Como que en general las matemáticas a la gente no es que le parezca lo más sexy, a veces nos parece como aburrido, y uno piensa en finanzas y se imagina el tipo del banco como en corbata, que uno nunca le entiende, o el contador que uno nunca le entiende nada. Y en general, no, para mí las finanzas es como y no es que sean súper importantes, pero si las sabes manejar, pues gracias a yo tener mis finanzas sanas, pues puedo vivir la vida que yo quiero, cumplir los sueños, dormir más tranquila. Y tengo 1500 historias pues que les puedo contar acerca de eso, pero al final siento que es culpa de los que nos dedicamos a las finanzas de cómo transmitimos la información. Entonces, en eso se me ocurrió crear como unos webinars que doy 1 o 2 veces al mes, donde tenemos un tema y ya como que nos metemos a profundidad en el tema y se dan por Zoom. Y el espacio se llama Pinta y Plata y nos tomamos unas buenas cervezas y hablamos de finanzas. Entonces a la gente le empezó a gustar mucho eso y me empezaron a pedir el podcast, pero me falta tiempo, entonces así espero este año, la meta es sacarlo este año. Estamos en el 2022 para los que nos oyen por allá el futuro. Eh, Así que nada, bueno, espero hacerlo muy pronto, pero putas que crear contenido es un poco más difícil de lo que la gente se imagina. Tal cual, lleva su tiempo y su dedicación, pero sin duda cuando lo hagas va a ser algo que va a dar sus frutos y que, como vos bien mencionabas, es algo que queda y que tal vez lo escuchen en 2022, 23, 24, 35, tal vez en el 35 ya hay otra cosa que reemplazó el Otra podcast cosa. por completo, pero es algo que perdura en el tiempo y que la verdad
llama bastante la atención. Yo escucho podcasts que de repente estaban en el 2014 y hablaban del Mundial 2014 y es como un viaje en el tiempo, además Claro. de Uy, calidad y cosas que hablan y demás, pero creo que es algo sumamente interesante y que puede ayudar un montón a las personas. Y mencionabas esto de los webinars. ¿Cómo te solés conectar con las personas? ¿Cuál es el camino por el que llegan a vos y qué soluciones a partir de los problemas que les llegan les solés brindar? súper. Pues básicamente todo es por Instagram ahorita, aunque ya he ido como que un poquito más a YouTube, un poquito más a TikTok, pero pues yo empecé en Instagram, es donde me siento como más cómoda. Y ahí yo creo que a mí algo que me cambió mucho la forma en la que yo como que planteé mi negocio, porque al final yo también vivo de esto, es, es esta concepción de servir versus vender. Yo estoy profundamente como segura que si uno se dedica a servir, ¿no? Como a de alguna manera, como a resolver un problema, pues no le vas a tener que estar como embutiendo un producto a nadie, sino que la gente que conecte con ese mensaje pues va a llegar y no se va a sentir como tan impositivo el tema de, ven, cómprame mi curso, ¿no? Y entonces yo me he dedicado a oír mucho a mi audiencia, ¿no? Como que cuáles son los dolores, pues, que ellos tienen y qué es lo que le cuesta de las finanzas. Y entonces hemos ido como, por ejemplo, cada vez que nosotros vamos a tirar un pinta y plata, como que yo trato de pensar de cosas que me han preguntado, que siento que estoy viendo y les pregunto, oigan, por ejemplo, ahorita, ¿quieren que hablemos de cómo invertir en bienes raíces sin tener que comprar una casa, sino de formas un poquito no tradicionales? ¿Quieren que hablemos de finanzas en recesión? Que ahorita, pues, digamos, se viene una recesión compleja, no sabemos hasta qué punto, pero compleja igual a nivel como mundial. Quieren que hablemos de criptomonedas y entonces ya la gente me va diciendo, y entonces ya también como que basado en lo que me vayan diciendo ellos, yo también voy generando el contenido. Entonces así es un poquito que se maneja. Tengo cursos gratuitos, hay cursos de tarjetas de crédito como para aprenderlas a manejar como totalmente gratis, hay cursos más avanzados que ya son programas que duran hasta 8 meses, donde hay acompañamiento y tal, donde aprendemos como de inversión. Pero a mí algo que me ha gustado y que lo que la gente siempre me dice es que para mí, como yo tuve muy claro esta sensación que a mí se me generó al principio de esta como de la carrera de la rata, que la llaman, no, es como trabaja, trabaja, trabaja y tal, que para mí, si tus finanzas no están conectadas con tu propósito, pues a mí me da exactamente igual que tú tengas 1.000, 500.000 o 1.000.000 en la cuenta, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, todo lo que nosotros hacemos empieza contigo en el centro. ¿Cuál es la vida que tú quieres vivir? Y es chistosísimo porque, por ejemplo, en el programa de los 8 meses, empezamos a generar como estas metas, pero uno al pensar a metas financieras es como, quiero ahorrar 5.000, quiero pagar la deuda, quiero, y todo tienes muy financiero. Y yo les digo, no, todo eso está mal. Vamos para atrás. ¿Cuál es la vida que tú quieres vivir? Eli, es que me gustaría tener más tiempo con mi familia, o ya estoy cansado de este trabajo de mierda, o tengo este sueño de hacer este curso hace tantos años, pero no lo logro hacer. Y entonces desde ahí empezamos a estructurar el plan. Y ya la relación que tú lo mencionabas al principio, que me parece muy importante, es la relación que tenemos nosotros con la plata y cómo cada vez que nosotros le decimos a nuestra plata, hey, no te vayas aquí, sino vete aquí, no vete a cumplir estos sueños que yo tengo, pues se vuelve una relación como más sana, porque muchos estamos como un poco en relaciones tóxicas con la plata, ¿no? Entonces, ha sido un camino, la verdad, como bien interesante y yo nunca pensé que iba a tener la oportunidad de, como que tal, no me creí tanto el cuento tal vez al principio de que tanta gente iba a conectar. Y, y pues no, claramente no soy Bad Bunny con 12 millones de seguidores, pues, pero la comunidad ya ahorita tiene como 30.000 en Instagram, hay como 7.000 en el newsletter que yo mando todas las semanas. Y es loco porque las redes sociales un poco como que normalizan la masificación, ¿no? Entonces uno dice, ay, esta persona no lo siguen tantas, 2.000 personas. Es como, puta, ¿cuándo le has hablado a 2.000 personas en un auditorio, no? Yo el auditorio más grande que he hablado ha sido, no sé, a 500 personas, que ya me pareció un montón. Pero a veces yo me levanto y digo, hay 5.000 personas que todas las semanas leen
barbaridades que yo escribo, es muy fuerte. Entonces ha sido como muy bonito, hemos podido trabajar con varias marcas, entonces por ejemplo con Mastercard, yo les diseñé el programa de educación financiera para Centroamérica, y entonces como estas marcas que normalmente uno ve como, no como las enemigas o los bancos enemigos y tal, es como, no, hay un montón de cosas también que se están haciendo y pues qué bueno que seamos nosotros los que tenemos como una perspectiva diferente de las finanzas, los que estemos como haciendo un mayor impacto en esto. Entonces que la verdad que me siento súper agradecida de dedicarme a esto y pues sé que no se lo debo a la gente pues como que cree en el proyecto. Hermoso. Y mencionabas varias cosas que quiero tomar de ahí, desde que tenés curso de tarjeta de crédito, que es algo sumamente necesario y que siempre ayuda, porque siempre es un tema. De hecho, el primer episodio del podcast, allá por marzo del 2021 más o menos, habla sobre tarjeta de crédito, lo cual es un tema que siempre está ahí en la cabeza de muchas personas y que se conecta también con lo otro que mencionaste, que es la carrera de la rata, como le dice Robert Kiyosaki, que es básicamente donde uno está corriendo en el mismo lugar, que trabaja para ganar dinero, para pagar deudas y quedarse sin dinero, entonces tiene que volver a trabajar para ganar dinero, para pagar deudas, quedarse sin dinero y así sucesivamente, y que lamentablemente es algo mucho más común de lo que pensamos, el hecho de personas viviendo esa vida, esa carrera de la rata, y que se puede vivir de una forma distinta, se puede hacer las cosas de manera diferente y que para eso hay muchas personas, tal vez no tantas todavía, pero hay muchas personas con el propósito de ayudar a esas personas a que puedan salir de ese ciclo vicioso negativo que no lleva a ningún lado y poder marcar un sendero de, mira, esto lo puedes hacer de otra forma, hay una forma que sí te va a servir para crecer, para moverte, para no quedarte dando vueltas en el mismo lugar y que sin duda te va a llevar a tener una vida más satisfactoria, a tener una vida donde vas a poder cumplir con tus objetivos, con tus metas, con tus propósitos, que todo necesita dinero, como bien hablabas al principio, todo lo que queramos en nuestra vida, más o menos, va a necesitar un poco de dinero o a veces mucho, entonces está bueno siempre tener un buen control de él y que podamos tener una buena administración. Y lo que decías de decir que este peso en vez de ir acá se vaya acá, que es básicamente también la idea del presupuesto, que también hablas mucho al respecto, con el darle un sentido a cada peso que tenemos, darle un objetivo de en qué lo queremos utilizar, la verdad que son cosas que ayudan un montón y que nos da ese pie a poder manejar mejor nuestras finanzas personales y tener una mejor gestión de nuestro segundo gran recurso, que puede ser luego del tiempo uno de los recursos más importantes que tenemos en nuestra vida. Así que quiero también que tengas un tiempito ahora para dejar algún mensaje, algo que quieras transmitir, algo que quieras comentar para ir cerrando, lo que guste, lo que salga de tu corazón, de tu mente, de tu cabeza, de algún lado dentro de ti, que quieras dejar para la posteridad, porque no sabemos si esto lo están escuchando en el 2035, así que puede ser útil también ahí. Súper. Yo creo que en general hay mucho miedo, ¿no? Hay miedo a invertir porque qué tal que se pierda la plata, hay miedo al futuro porque será que la crisis termina o no. Un poco en nuestras economías latinoamericanas que son bastante cíclicas con el tema de las crisis y bueno, obviamente en especial, digamos, Argentina que ya lleva unos buenos años como en una situación compleja. Entonces, en general, como que nos hemos comido el cuento que son demasiado complejas y todo es complicado y no, y yo no estoy habilitado para hacer eso y no es tanto así. A veces necesitamos una manito y necesitamos como que alguien nos lleve como por el camino, pero no es así, pues como que ciencia demasiado avanzada. Pero yo creo que si algo me gustaría decirles es que la no acción también tiene un costo. Entonces a veces decimos, es que qué tal que si yo invierto pierdo la plata. Puta, ya estás perdiendo plata por no invertir, porque la inflación te la está comiendo, la devaluación te la está comiendo, estás perdiendo un montón de posibilidades, ¿no? Como la, te estás perdiendo la manera de vivir desde otro lugar. Entonces, yo creo que ese es el mensaje. Por favor, no se endeuden con las tarjetas de crédito. Es el préstamo más alto. Y muchas veces, como este miedo que le tenemos, no, como que el miedo es una respuesta natural y es súper beneficiosa para poder como
¿no? Para poder protegernos, ¿no? Es una vaina como biológica. Y el miedo no se quita, el miedo se trasciende. Y se trasciende por medio de conocimiento, de diferentes experiencias. Entonces, sí, la primera vez probablemente que inviertas, pues te va a dar un poquito de miedo, pero cuando te des cuenta que tu inversión, ¿no? Que ese escenario súper pesimista que te pasó por la cabeza no se cumplió, entonces ya te vas a sentir un poquito más tranquila y vas a poder decidir otras cosas. Nunca había sido tan fácil invertir como hasta ahora, y a mí esto me parece que tiene como en general la democratización de las finanzas es algo muy valioso, que no solamente ha pasado como con el tema de las criptomonedas y tal, pero en general, antes si alguien quería invertir tenía que tener $20,000, ¿no? Ser súper millonario, o no todo el mundo podía tener una cuenta de ahorro. Pues hablando desde mi posición de mujer, hace 60 años necesitabas permiso de tu esposo para tener una cuenta de ahorro de tus padres, lo cual es una estupidez, pero como que ahorita es mucho más eh, libre todo este tema, pero necesitamos empezar a utilizar las herramientas porque si no le estamos dejando el poder a otras personas, si nosotros no estamos decidiendo, alguien más está decidiendo, y de hecho eso lo hablo un poquito como en el TED Talk que tuve la oportunidad de hacer en Panamá hace un par de años, y es nosotros estamos, no sé, con las mineras, estamos acostumbrados a salir a marchar ante la minería y tal, porque están acabando con el agua, valiosísimo ese activismo, pero nos hemos puesto a pensar que la plata que nosotros tenemos en los bancos, ¿no? Como guardada en nuestras cuentas de ahorro, pues los bancos se la están prestando a alguien. Y ese alguien pueden ser las mineras, porque nosotros no tenemos ningún control sobre a quién le están prestando la plata a los bancos. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar de eso, pues, puta, qué delicia que en algún momento existe, bueno, no que en algún momento, ya existen bancos donde tú les puedes decir a estas industrias, no les prestes plata. Y esos bancos existen en El Salvador y existen en Alemania. Pero ahorita con todo el tema cripto, cada vez tenemos más voz y voto en cómo se maneja eso, porque ya los intermediarios gigantes pues ya no van a estar y ya vamos a tener más agencia nosotros. Entonces, es un tema de salud mental, es un tema de derechos humanos, es un tema de bienestar, es un tema de vivir mejor, y me encantaría que lo empiecen a ver desde esa perspectiva y no simplemente desde la materialidad o de hay que tener plata y ya, o ni siquiera desde el miedo, ¿no? Así que bueno, me encantaría que se quedaran con eso. Hermosa reflexión, Eli, muchísimas gracias. Y si alguien te quiere contactar, más allá de que va a estar los enlaces de la nota del programa, ¿por dónde lo puede hacer? Por Instagram yo creo que es la forma más fácil, que es Mindful Finance Inc. Y ahí se enterarán de todo, o pues pueden buscar Mindful Finance en Google y ahí también les saldré por ahí en spam yo también. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a vos que te quedaste escuchando hasta el final del episodio. Si te gustó, si te pareció interesante, si crees que le puede ayudar también a algún conocido, alguna conocida, compartíselo. La idea es que este mensaje se difunda cada vez más para que podamos tener cada una de las personas un poco más de control sobre nuestro dinero y sobre nuestras vidas y poder alcanzar cada uno sus metas y sus objetivos. Así que nos estamos escuchando, viendo, hablando la semana que viene en un nuevo episodio de La Vida y el Dinero. Chau, chau.